Directamente en materia, porque le vamos a empezar a dar firme a esta auditoría forense y a este resumen ejecutivo. Hablemos con Roberto Coloma. ¿Quién es Roberto Coloma? Es el abogado de Deportes Concepción. Y a esta altura pasó toda la plata por Deportes Concepción. Pasa que pasó y se fue. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Va por ahí la cosa, ¿no? O sea, ocuparon a Deportes Concepción como casi una caja de un banco. Bueno, sin duda que el resultado del informe forense que dio a conocer ayer a la NFP da cuenta de una serie de circunstancias que permiten concluir algunas situaciones como la que usted plantea. Uh-huh. Y desde ese punto de vista yo creo que se reafirma lo que nosotros siempre hemos sostenido, en el sentido de que acá hay responsabilidades personales de funcionarios de la NFP por una parte, y también de algunos personeros que estaban ligados a la concesionaria que administraba el Club Deportes Concepción, y serán esas responsabilidades personales las que habrá que perseguir. Pero derivar de ahí una sanción de desafiliación al club, hay un mundo de distancia, y nosotros, lejos de quedar preocupados por el resultado de la auditoría forense, creemos que fortalece nuestra posición. De hecho, la NFP reconoce que un porcentaje importante de los dineros nunca ingresaron a las arcas del club, sino que fueron a parar a otros destinos que tendrán que ser establecidos en el curso de las investigaciones penales. Y aquí hay algo que es muy importante decir también. Acá la NFP desde un comienzo se ha intentado desligar de toda responsabilidad en la ocurrencia de estos hechos, y resulta que la primera y gran responsable es la propia NFP y fundamentalmente su Consejo de Presidentes. Yo creo que si hay una conclusión clara que se puede sacar de la información que conocimos ayer, es que la NFP durante varios años, con conocimiento de todos los presidentes del fútbol chileno, operó en la forma que conocimos ayer, de manera que no me parece razonable que ahora los presidentes de clubes se intenten lavar las manos y radicar toda la responsabilidad en un club como Deportes Concepción. Acá hay responsabilidades que los presidentes de los clubes tienen que asumir por una falta de fiscalización. Ellos, como órgano de administración de la NFP, tienen la obligación de fiscalizar a su directorio. Evidentemente que no solamente no lo hicieron, sino que también gozaron de una serie de privilegios otorgados a través del directorio. Algunos clubes más, otros clubes menos, pero en definitiva el conjunto del fútbol chileno es el que ha operado en la más absoluta irregularidad durante el periodo del señor Jauregui. Estamos hablando con Roberto Coloma, abogado de Deportes Concepción. Yo te tengo dos cortitas porque el Pancho, el Chico, la Mane, están todos, te quieren preguntar, porque de verdad que al margen de tu condición relacionada con Deportes Concepción, el tener un abogado, y lo hablábamos ayer con el Pancho, es muy importante de cara a lo que va a pasar. Roberto, en este sentido, ¿se puede llevar a la cárcel, en el caso específico que relacionado con usted, a Aníbaldo Jaque? Porque por ahí decía la gente que hizo la auditoría que difícilmente ven a los culpables dentro de la cárcel. ¿Es posible? O sea, lo que pasa es que eso ya pasa por un análisis más bien de orden legal desde el punto de vista penal. La legislación penal en estas materias difícilmente va a conducir, digamos, a que alguno de los responsables de esta situación, ya sea el señor Jaque o el mismo Jauregui, purguen alguna condena para las rejas, salvo que se logren acreditar un conjunto de conductas ilícitas, una acumulación de conductas ilícitas que permita por esa vía aumentar las penas y llegar a la aplicación de una pena efectiva de privación de libertad. Claro. Evidentemente que eso es difícil de que ocurra, pero sin perjuicio de eso, acá hay una obligación moral, no solamente tanto de la NFP, sino que nuestra también, de ejercer las acciones legales pertinentes para perseguir esas responsabilidades. Claro. Y aquí me quiero aprovechar un poco de tu pregunta, en el sentido de que mucho se nos ha cuestionado que por qué no lo hemos hecho antes. Bueno, precisamente porque estamos esperando el resultado de estas auditorías que conducía la NFP. Nosotros le hemos solicitado a la NFP en todos los tonos, en diversas oportunidades, que nos entregara la información para poder estudiar la presentación de acciones judiciales por nuestra parte, y la NFP nunca estuvo llana a entregar esa información hasta ayer que la hizo pública. Y sobre esa base nosotros evidentemente que vamos a tomar medidas para perseguir las responsabilidades que corresponden a los ejecutivos de Fuerza Garra y Corazón que incurrieron en estas conductas que aparentemente son constitutivas de delito.
¿Cómo estás, Roberto? Pancho Aguiluz por acá. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Bien, pues estoy sorprendido porque me parece que el montaje fue perfecto. Me parece que me encantaría decirte que van a hacer pasar un mal rato a Aníbaldo Jaque. No es así. Él, cuando roban, están dispuestos a pasar por tribunales. Eso no es un mal rato, es parte de la profesión del delincuente, digamos. Tiene que pasar por tribunales. Él asume eso, digamos. No va a pasar por la cárcel porque lo que uno ve de esta auditoría son una serie de irregularidades administrativas, muy pocos delitos concretos. Y te quería preguntar si dentro de esta asociación ilícita de la cual habla la NFP, su presidente ayer, de esta organización criminal, ¿Deportes Concepción fue utilizado como fachada? Bueno, la verdad es que uno, como abogado, no acostumbra a adelantar juicios tan categóricos como lo que usted me está planteando. Aquí lo que hay que hacer, Francisco, es algo muy, muy simple y complejo a la vez. Es accionar judicialmente en contra de estas personas, aportar todos los antecedentes que uno pueda tener, tanto a nivel institucional como en el marco de la NFP, para que sea en definitiva el Ministerio Público el que esclarezca la situación y eventualmente lleve a los tribunales una acusación en contra de las personas que en definitiva puedan establecerse como responsables de los hechos. Todo aparentemente conduce a la configuración de una verdadera situación ilícita para delinquir. Pero en definitiva, como le digo, yo como abogado no puedo anticipar un juicio de esa naturaleza y serán los tribunales los que tendrán que determinar las responsabilidades y en definitiva fijar el criterio jurídico en torno a la forma en que esto se ha ejecutado. Roberto, usted lo escuchaba atentamente desde el inicio de esta conversación. Habla en un principio de que hay una obligación de fiscalizar del Consejo y también de la NFP. Hay una obligación moral. Pero, ¿por qué tendría que ser así si no lo hicieron antes? Si, a juicio personal, yo creo que de alguna manera todos están involucrados. Los que robaron unos y los que cayeron otros. ¿Por qué cree usted que hoy día tendría que ser el momento oportuno para que fiscalicen? ¿Y por qué tendrían que tener la obligación moral si no lo hicieron antes? O sea, a ver, la obligación del Consejo Presidente de haber fiscalizado es una obligación que está establecida en relación a la naturaleza jurídica de la propia NFP como corporación de derecho privado sin fines de lucro. El Consejo Presidente es un órgano de administración de esa corporación y como tal tiene facultades de fiscalización que no se ejercieron. Yo espero que de aquí en adelante las ejerzan para que esta situación no se vuelva a repetir. Pero respecto de lo que ocurrió durante el mandato de Jadwe, evidentemente que esas facultades no solamente no se ejercieron, sino que se hizo caso omiso de una serie de señales que eran evidentes acerca de la mala conducción administrativa y financiera de la NFP, y muchos de los presidentes de los clubes que el 26 de abril pasado votaron la desafiliación de Deportes Concepción en forma vergonzosa, son tan responsables como directores de la NFP en relación con la falta de fiscalización. Aquí ellos han obrado con culpa, con negligencia, han omitido ejercer facultades que le corresponden y han generado o han contribuido a generar un contexto en que esta situación se pudo producir y ellos tendrán que hacerse responsables también. Hola Eduardo, buenas tardes. Le quería preguntar, directivos de Deportes Concepción le solicitaron al secretario de la NFP una reunión, tengo entendido, para presentar un plan de pago de la deuda que tiene el club Lila y así soñar o poder mantenerse en primera vez. ¿Qué tan efectivo es eso y cómo fue, si es que es cierto, recibió esa solicitud de reunión? A ver, esa gestión la hice yo personalmente. Ah, perfecto. Y la respuesta fue nula. La NFP no tiene posición de diálogo. Nosotros desde el 26 de abril es que nos presentamos con una fórmula financiera para asegurar la operación del club durante el resto del año 2016 y el año 2017. Un planteamiento financiero que lo elaboraron profesionales del área financiera de Concepción y que la NFP se ha negado a escuchar. Sí, acá Concepción fue desafiliado sobre la base de un procedimiento que es completamente irregular y además la NFP no se ha abierto a ningún espacio de diálogo. Y en definitiva nosotros vamos a insistir en la lista judicial que hemos abierto. Yo estoy acá en Santiago precisamente agilizando los trámites relativos al recurso de protección que se interpuso en su oportunidad en relación con este tema. Ahora ante la Corte de Apelaciones, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que me gustaría aprovecharme ahí un par de segundos para explicar un poco lo que ha ocurrido, porque ahora hay información de prensa, no ustedes, pero de algunos medios que dan a entender que los recursos han fracasado. Y eso está lejos de ocurrir, digamos, en esta etapa del procedimiento. Lo que pasa es que la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma inexplicable por lo demás, se declaró incompetente para conocer del recurso y ordenó remitir los antecedentes a la Corte de Concepción. Pues bien, llegados los antecedentes a la Corte de Concepción, obrando conforme a derecho, a mi juicio, la Corte de Concepción le devolvió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, porque si hay una Corte que es competente para conocer de este recurso es precisamente la Corte de Apelaciones de Santiago. Por supuesto. Hoy día, aproximadamente a la 1:30, debería haber una resolución acerca de este tema, ya sea que la Corte de Santiago en definitiva se retracte y acepte la competencia, o finalmente envíe los antecedentes a la Corte Suprema para que dirima cuál de las dos cortes va en definitiva a tener que conocer este recurso y pronunciarse en cuanto al fondo. De manera que no ha habido ningún pronunciamiento de fondo aún sobre el recurso de protección, y este es un tema que va a tener su tramitación. Ha sido un tanto engorrosa, evidentemente. Se la han peloteado, ¿no? O sea, se diría de Mira, manera bien la verdad coloquial. es que, mire, la verdad de las cosas que yo no, en ese sentido, soy respetuoso de los tribunales. Como abogado, además, yo fui seremi de justicia hace algunos años, de manera que conozco el funcionamiento de los tribunales muy bien, y soy respetuoso de sus procedimientos. Uno puede coincidir o no con una resolución judicial, pero en definitiva aquí lo importante es que este procedimiento va a tener su tramitación y va a haber una resolución sobre el fondo del asunto, y nosotros tenemos confianza en que con los antecedentes que están planteados en el recurso, más el cúmulo de antecedentes que se han ido conociendo durante todos estos días, incluyendo el informe de auditoría de ayer, tenemos una chance importante de revertir la decisión del Consejo de Presidentes. Y si eso se produce, la situación de la NFP va a ser directamente crítica, y el directorio va a ser el que va a caer en situación de inviabilidad, porque yo creo que si nosotros obtenemos en tribunales la rehabilitación del club, el directorio conducido por el señor Salá no va a poder seguir conduciendo los destinos del fútbol chileno. Eso es algo importante, Pancho. Estamos con Roberto Coloma, él es abogado de Deportes Concepción. Roberto, me gustaría saber qué tan abierto era el contrato de concesión entre Deportes Concepción y esta empresa o esta organización criminal, aparentemente liderada por Nivaldo Jaque, Pablo Talarico y el argentino Sabando. Porque Sabando es chileno y es de Concepción. Perfecto. Se lo pregunto básicamente porque si yo tengo una casa, digamos, y la entrego en arriendo, al menos 1 o 2 veces al año voy a ver cómo está la casa. Sí, no sé, eso mira. Deportes Concepción parece que no hizo eso. Sí, no, mira, sí, aquí tampoco nosotros vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. Efectivamente, hay también responsabilidades por omisión de parte de los dirigentes del club deportivo, por así decirlo, en orden a una falta de relaciones más cercanas, digamos, con la situación del club. A pesar de que el contrato de concesión en ese sentido también es bastante deficitario, eso tengo que decirlo. El contrato de concesión no es un buen contrato, no se establecen mayores mecanismos de control por parte de los mandantes, que somos nosotros, por así decirlo. Y bueno, eso tendrán que responderlo las autoridades del club que intervinieron en eso en su oportunidad por allá por el año 2010, y los profesionales que intervinieron en la redacción de esos contratos. Ahora, a mí me gustaría que con la misma claridad que nos preguntan a nosotros, también le preguntaran, por ejemplo, qué posibilidades tiene el Club Social Colo-Colo, por ejemplo, de intervenir y fiscalizar a la concesionaria Blanco y Negro, o qué facultades tiene la Universidad de Chile para fiscalizar a Azul Azul. Ninguna. Yo te aseguro que esos contratos quizás sean un poco mejores que el nuestro, pero tampoco establecen mayores facultades y mayor posibilidad de intervenir en la administración de las concesionarias, porque son las condiciones que se imponen, digamos, a estos efectos. Entiendo que hay una pequeña diferencia. Esos contratos se firmaron vía síndico de quiebra. Sí, puede ser. No fue directamente podría haber algo diferente. la corporación. Puede ser, pero yo te aseguro que si uno revisa los contratos, las posibilidades reales de intervención y de fiscalización son bastante reducidas. Ahora, Roberto, ¿qué posibilidades reales existen de que ustedes acrediten como institución, digamos, que la plata que se le entregó a Nivaldo Jaque no llegó a Concepción? ¿Existe algún mecanismo? Nosotros lo que vamos a hacer, de hecho, es una de las cosas que estoy haciendo hoy día, no sé si alcanza a hacerlo hoy día, sino que queda hasta mañana, vamos a presentar una querella criminal sobre la base de los antecedentes que arrojó esta famosa auditoría forense,
Y en ese contexto vamos a aportar los antecedentes de que disponemos para que se audite también los antecedentes contables de Fuerza y Garra. O sea, hay pruebas respecto de eso, digamos. O sea, hay antecedentes que tendrán que ser analizados. Acá hay organismos técnicos como la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. La Fiscalía dispone de herramientas suficientes para poder peritar, digamos, la información contable, más allá de lo que pudo haber hecho Deloitte. Y sobre esa base habrá que establecer dónde fueron a parar definitivamente esos dineros. Claro. Lo que sí es claro y concreto es que para la propia NFP un 36% de la deuda no tiene respaldo alguno, de manera que nos están desafiliando sobre la base de una presunta deuda Roberto, que no tiene respaldo. perdona que te interrumpa, Roberto, pero Dígame. en favor del tiempo, porque me tengo que ir a la Sí, bueno. pausa. De acuerdo a lo último que nos estás diciendo, ustedes entonces, ya que los desafiliaron de esa manera, ¿podrían pedir la desafiliación de Calera, Ñublense, Coquimbo, Naval? Por supuesto. Ah, Por supuesto, no sé si tenemos titularidad para solicitar la desafiliación, pero sí podemos preguntar y plantear públicamente que así como se desafilió a Deportes Concepción, bueno, ¿por qué no se desafilie también a Calera, a La Serena? ¿O acaso aquí la situación de Concepción era distinta por una cuestión que tiene que ver simplemente con los montos? Porque aparentemente Calera y La Serena llegaron a acuerdos en cuanto al pago con la NFP. Y nosotros no hemos llegado a acuerdos fundamentalmente porque no nos han querido escuchar. Porque la NFP se entendió durante 5 meses, y ese es un punto que es muy importante, con una persona que no tenía poder de representación alguna, por cierto que no del club deportivo, ni menos tampoco de Fuerza Garra y Corazón, como el señor Polnorov. El señor Polnorov se paseaba por la NFP, ingresaba a los consejos de presidente, y yo te aseguro, y esto lo puedo afirmar, que en la NFP no hay un solo poder registrado del señor Polnorov para actuar en representación de la concesionaria Fuerza Garra y Corazón. Entonces, cuando la NFP dice, oiga, mire, de Concepción nunca nos presentaron nada, les mandamos 5 citaciones para que se hicieran cargo del asunto, bueno, ¿a quién se las enviaron? Po? Claro. ¿Con quién se entendieron? Y resulta que cuando nosotros nos presentamos en la NFP, 10 días antes del día de la desafiliación, porque yo me reuní con el directorio completo de la NFP, encabezado por el señor Salá, 10 días antes de la desafiliación de Deportes Concepción, ha sido imposible, digamos, comunicarse con ellos y establecer una mesa de trabajo sobre la cual poder plantear una fórmula de pago. Nosotros estamos dispuestos a reconocer lo que haya que reconocer sobre la base de algunas condiciones mínimas, como es que nos demuestren efectivamente el origen de esos créditos que nos están cobrando. perfecto. Clarito. Clarito. Estábamos hablando con Roberto Coloma, el abogado de Deportes Concepción. Muy amable, Roberto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Esté muy bien, adiós. Igual, Cualquier chao, cosa a chao. su disposición. Muchas Chao. gracias, chao, chao. Después